bendiga. Nosotros como cada jueves, los hermanos, contentos, gozosos de estar una emisión más de Cristianismo Profundo, donde estamos tocando el tema referente a la oración. Hoy nos toca ver la lección número 3, y nada más para hacer un recuento de las lecciones. Vimos la introducción al comenzar. La lección 1 vimos la disciplina y el deleite de la oración. Sí. En la lección 2 vimos preguntas sobre la oración que probablemente te da vergüenza hacer, y lo vimos en 2 emisiones diferentes. 2 lecciones, sí. Donde tocamos varios puntos, pero así como que a vuelo de pájaro, pastor. Sí, Hay sí. muchísimas preguntas que tal vez quedaron pendientes. Sí. Que si gustan escribirnos, pues vamos a estar gozosos de poder Invitamos contestar. a que participaran con Sí. nosotros. Sí. Y pues hoy nos toca ver la lección número 3, que son pasos para orar eficazmente. Y antes de comenzar, pues vamos a pedirle al pastor Moy si puede orar para comenzar. Vamos a orar en esta tarde. Señor, te agradecemos en esta tarde. Gracias, por Padre. tu misericordia y tu amor, Señor, por la oportunidad de poder estar con vida un día más, Señor. Es motivo de agradecerte, y te agradecemos, Señor, por la oportunidad de estar en este espacio, Señor, en este lugar. Y también te pedimos, Señor, en esta tarde tu guianza, de tu dirección, que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestras vidas y a cada uno de nuestros hermanos que están viendo este video ahí en sus hogares, Señor. No permitas que nada nos distraiga, Señor, y te pedimos, Señor, en esta tarde que seas tú, Señor, el que habla nuestras vidas a través de este estudio. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada, hermanos, juntamente con la antepasada, como bien decía Yoba, vimos el tema preguntas que tal vez nos da pena hacer con relación a la oración, y partimos de como texto base para esas 2 lecciones, hermanos, Jeremías 33:3. Espero que lo tenga bien presente en su mente, en su corazón, y lo aplique cada que tenga la oportunidad de aplicar este pasaje, que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a ver una lección que le hemos llamado pasos para orar eficazmente. Es muy interesante esta lección, hermanos, porque ¿será posible que nos sintamos frustrados cuando oramos? Sí, es en posible. algún momento. Sí. ¿Será que estamos fallando en algo en nuestro tiempo de oración? Puede ser. ¿Será que estamos viendo la oración nada más como un mero acto religioso? ¿Será, amados hermanos, que como vamos a una iglesia, a una congregación, obviamente si usted va a una congregación, hay alguien ahí que le está insistiendo con relación a su comunión con Dios, a través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno, a través de la comunión con los hermanos? Y tal vez alguien dice: bueno, para que no me estén diciendo, voy a orar. O tal vez, hermanos, la oración es el último recurso para alguien. Ya cuando la situación se sale de control, entonces decimos: ay, ahora sí le voy a pedir a Dios. Y eso es lo que tal vez esté causando frustración, tal vez en nuestra vida, en algunos tal vez desánimo, porque como no ven eficacia en su oración, pues se desaniman y dejan de practicar. Tristemente, ese sería un caso terrible si así sucediera con algunos cristianos. Bueno, vamos a empezar esta clase, hermanos, esta lección, esta charla, con las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 9, que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9. Como decía hace un momento, hermanos, ahora lo hago lanzándole esta pregunta. ¿Alguna vez se ha preguntado, mientras ora, si solo le está hablando a la pared? ¿Me estará escuchando el Señor? Tal vez nuestra oración no es aceptable por alguna razón. ¿Pudiera haber algo que se nos olvida?
La oración efectiva y bíblica está disponible, amados hermanos, para todos nosotros. Y es bueno saber eso. Es importante estar al tanto de algunos aspectos que nos ayudarán a orar eficazmente. Si somos hijos de Dios, Él nos escucha, no lo dude en ningún momento. Pero debemos saber cómo orar efectivamente. Y vamos a ver en nuestra charla de esta tarde-noche algunos consejos. Queremos transmitir unos consejos que nos ayudarán sin duda alguna a orar eficazmente y quitar de nuestra mente si el enemigo nos ataca con este tipo de preguntas. ¿Será que le estoy hablando a la pared, yo? Sí. ¿Será que Dios me escucha o no me escucha? ¿Será que hay pecado en mi vida? Bueno, ese tema ya lo tratamos la semana pasada, dentro de las preguntas, cuando dijimos, ¿hay oraciones que el Señor no contesta? Sí, y fuimos muy enfáticos ahí. Así que si usted sabe que hay pecado en su vida, que hay algo que estorba su comunión con Dios, no lo dude. Tiene que quitar eso para que su oración sea eficaz, definitivamente. El primer paso para eso es el arrepentimiento, ¿verdad? Pero estamos hablando ya aquí de la comunión constante. Vamos a ver algunos consejos para la oración eficaz. Así es que entramos en materia esta noche. Bueno, el primer consejo que encontramos va de la mano con lo que estudiamos en el estudio, válgame la redundancia, en el estudio pasado, ¿no? Cuando estábamos estudiando el carácter de Dios. Y el primer consejo que tenemos para orar eficazmente es: conozca mejor a Dios por medio de su palabra. Mencionábamos en el carácter de Dios que para conocer a Dios necesitamos leer su palabra. Sí. Entonces, la fuente de información sobre la oración es la Biblia. Sí. Y en las páginas de la Biblia encontramos una guía fiel que nos ayuda a dirigirnos a Dios con nuestras propias palabras. Como leíamos el pasaje al principio, vosotros pues oraréis así, el Señor nos da un consejo de cómo orar, y obviamente sabemos el Padre Nuestro, ¿no? todo lo que encierra. Los salmos, sabemos mucho que los salmos son una colección de oraciones de todo tipo. Es allí donde podemos hallar los pasos que tomaron aquellos poetas inspirados que hicieron grandes peticiones a Dios. Entre estas oraciones que encontramos en los salmos, que los salmistas estaban conscientes de la palabra de Dios, ellos la leían y estudiaban con el propósito de conocer al Señor profundamente. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5, que dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Aleluya. El deseo de conocer a Dios no tiene agenda. No es por fecha, no es por horario. El deseo de conocer a Dios y los motivos no deben de ser así, ¿no? Pero no es de la manera en la que deberíamos pensar en manipular a Dios. Claro, jamás. Simplemente el deseo de conocer a Dios es como lo dice al principio, no es un deseo, un anhelo que tenemos. El salmista en este pasaje que leímos desea conocer a Dios porque está agradecido. Está diciendo: ya que me salvaste, quiero saber por qué. ¿Por qué harías algo así? ¿Quién eres y por qué te preocupaste por mí? Y obviamente es otra versión aquí la que estamos leyendo. Qué buenas preguntas, ¿no? Sí. ¿Por qué me salvaste? Primero le dice: ya que me salvaste, Ajá. quiero saber por qué. O sea, la emoción de saber por qué. Y luego le pregunta: ¿por qué harías algo así? ¿Quién eres y por qué te preocupaste por mí? Aleluya, qué maravilla. Entonces, así debería ser nuestro deseo, ¿no? De conocer a Dios. El cristiano, o sea, nosotros vivimos en constante maravilla de la persona de Dios. Su gracia y bondad surgen de una naturaleza que buscamos entender para apreciarla con toda la capacidad humana que tenemos. Aleluya. Que obviamente no comprendemos. Sí. Bueno, el decir que tenemos fe en Dios
es depositar nuestra confianza en Dios. Sí. Eso es lo que queremos decir con fe, ¿no? Claro. Plena confianza en Dios. Y hace unos cuantos meses, cuando me tocó compartir, daba el ejemplo de que yo como papá no pondría en las manos de un extraño el cuidado de mis hijos. Claro. ¿Por qué? Porque no lo conozco, ¿no? No voy a poner lo que más quiero en las manos de alguien que no conozco. Creo que es lo mismo con Dios. Depositamos nuestra vida en Dios porque lo conocemos, porque sabemos quién es, porque sabemos lo que hizo por nosotros. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Por eso es indispensable conocer a Dios, sus atributos, lo que Él es, cómo es, para poder confiar en Él, ¿no, pastor? Definitivamente. Y esto, como decía Moy, se puede solamente a través de su palabra, conocerlo a través de su una maravilla, es una maravilla. Algo que me recuerda ahorita es cuando hacemos una invitación en un centro de rehabilitación a aceptar a Jesús. Siempre en la oración que hacemos para que las personas la repitan, mencionamos una parte que dice: Señor, enséñame quién eres en realidad. Y ya cuando termina el evento y todo, muchos se acercan: oye, pero ¿cómo puedo conocer a Dios? A través de su palabra. Y es el primer consejo que encontramos. Y es la razón que también se les proporciona. Ajá, se les da un Nuevo Testamento, material para que estén ahí leyendo. Porque podemos decirle a la gente, bueno, que te acerca y te dice: ¿cómo conozco a Dios? Ah, pues ora, búscalo, pregúntale a alguien. Sí. Cuando este primer consejo, hermanos, es: conozca mejor a Dios por medio de su palabra. Entonces, cuando alguien viene a Cristo, la experiencia que tenemos es: ¿cómo conozco a Dios? Aquí está el manual. No hay otro manual. En ese sentido, no hay nada mejor que la palabra de Dios. Y si es una realidad, pastor, lo que comentaba usted al principio, que muchas veces cuando oramos y no estamos demasiado cerca de Dios, sí nos asaltan dudas y cuestionamientos, ¿no? Pero yo creo que es indispensable, mis hermanos, que nos acerquemos cada vez más a Dios para confiar en Él. Un pastor daba un ejemplo, una analogía. Decía que muchas veces percibimos a Dios como una montaña a lo lejos, ¿no? Que lo vemos muy lejos y inclusive es posible taparla con una mano, tapar esa montaña. Pero conforme nos vamos acercando a la montaña y llegamos a la base, podemos experimentar y podemos ver lo grandioso y lo inmenso que es la montaña, ¿no? Sí. Lo mismo es con Dios. Entre más cerca y más conozcamos a Dios, nos vamos a dar cuenta de lo grande, de lo inmenso, de lo poderoso que es nuestro Señor. Y va a ser imposible no confiar en Él. Alguien ha hecho este comentario con eso que acabas de mencionar, Yoba. En todas las áreas de la vida. Es muy común escucharlo en el área financiera, pero es en todas las áreas de la vida. Jamás le vamos a ganar a Dios. Claro. Él es inmenso. El asunto es que entre más lejos nos sentimos o estamos de Él, más pequeño lo vemos. Claro. Pero entre más nos acercamos, vamos a poder comprobar y disfrutar la inmensidad de este Dios maravilloso en el cual nosotros decimos confiar. Claro. ¿Verdad? Y este consejo, hermanos, conozca mejor a Dios a través de su palabra, es para tener éxito en la oración. Y al principio Moy mencionaba esto y me llama mucho la atención esta línea que mencionaba Moy hace rato, hablando de la Biblia. En sus páginas encontramos una guía fiel que nos ayuda a dirigirnos a Dios en nuestras propias palabras. Claro. Los salmos están llenos de guías de oración. Las cartas del apóstol Pablo, donde él oraba por la iglesia, oraba por sí mismo, pedía oración por las iglesias y pedía oración por sí mismo. Hermanos, hay un montón de guías para poder orar a Dios en nuestras propias palabras. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que damos aquí? Amados hermanos, para no sentir que le estamos hablando a la pared, para no pensar: ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios sí me pone atención? ¿Que hay pecado en mí? ¿Será que hay algo en mí que estorba mi comunión con Dios? Para quitar eso, hermanos, esto es el primer consejo que podamos darle para una oración eficaz. Conozca mejor a ese Dios al que usted se está acercando, el camino
es su palabra. La analogía que hizo Yoba es muy interesante, no la olviden, hermanos. Entre más lejos estamos de Dios, más pequeño lo vamos a ver. Entre más cerca estamos de Dios, más grande lo vamos a ver, y podemos entonces confiar total y completamente en ese maravilloso Dios. Aleluya. Amén. Muy bien. Bueno, el segundo punto que vamos a ver en esta tarde para orar eficazmente es: deje que su corazón crezca en amor por Dios. Junto con conocer más a Dios viene el crecimiento de nuestros afectos por los finos atributos de Dios. Obviamente de una manera orgánica, ¿no? Mientras Sí. más conocemos a Dios, más nos vamos enamorando de Él. Claro. Y al oír de sus proezas, su carácter y sus obras milagrosas en su palabra, nuestras emociones se desatan con amor a Dios. Y lo dice el salmista en el Salmo 8, versículos 4 al 9. Dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Amén. David, el escritor, piensa en lo que Dios ya ha cumplido, y también considera lo que dice el libro de Génesis acerca del señorío sobre la tierra que Dios ha dado al hombre. Al considerar esto, David exclama al Señor, asombrado por lo que ve: oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. Claramente, David se impresionó al estudiar la palabra, tanto que tuvo que componer un poema que a la vez es una oración de adoración. Cientos de ejemplos existen en la palabra de personajes exclamando apasionadamente su emoción al ver lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, en el Salmo 150, versículos del 1 al 2 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Aleluya. Deje que su corazón crezca en su amor por Dios. Es un consejo maravilloso, hermanos. Entre más usted crezca en el cumplimiento de este mandamiento, más, hermanos, va a deleitarse en la oración. Sí. Ahora, es un mandamiento de la palabra: ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y con todo, ¿verdad? Pero no solamente vamos a verlo como un mandamiento, sino vamos a disfrutar del amor de Dios. Y la mejor manera, hermanos, de enamorarnos cada vez más del Señor, pues es ver como lo hizo el salmista. Hay muchos ejemplos, hermanos, pero leímos ahorita salmos como ejemplos de ver la creación de Dios. Solamente los gnósticos, solamente los ateos, solamente los incrédulos pueden pasar por alto la maravilla de la creación de Dios. Sí. Solamente. Pero los que creemos en la palabra de Dios, en el Génesis, en toda la Biblia, pero desde el Génesis, donde vemos el relato de la creación, y nos damos cuenta, hermanos, que de la nada existe lo que ahora vemos, incluyéndonos a nosotros mismos. Claro. Y los que tenemos la bendición de ser padres, los que tenemos la bendición de ser abuelos, al ver a nuestros hijos, al ver a nuestros nietos, al ver el cuidado de Dios, al ver la protección de Dios, amados hermanos, en este tiempo, al ver la provisión de Dios, caray, ¿cómo no amar y acercarnos a este divino ser que le llamamos Dios? Y amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo ves, Moy? Ancina mismo. No, creo que una vez más
el ejemplo más claro en este consejo es el matrimonio otra vez, ¿no? O la relación de pareja. Deje que su corazón crezca en amor por Dios. ¿Cómo haces crecer una relación de pareja, de noviazgo? Pues conociendo a la persona, tratándola, saliendo con ella, platicando, no sé, tener citas, etcétera. Pero tú qué sabes de eso, no, o sea, es que he leído libros. Y pues obviamente eso hace que uno como persona y la persona con la que estás teniendo una relación se enamoren, ¿no? Y crezca la relación de tal manera que decides después comprometerte, casarte, formar una familia. Y dentro del matrimonio pues seguir, ¿no? Pues vamos a tomarnos un café, cárgale los hijos al tío, ya sabes, digo, sin tirar en directa. Entonces creo que es un ejemplo igual, ¿no? Y obviamente el consejo es, deje que su corazón crezca en amor por Dios. Yo me impresiona mucho las personas que recién se convierten porque se enamoran de Dios como niños recién nacidos, ¿no? De su mamá. Entonces, ve uno la pasión y luego de repente los ven en la iglesia así, sí. Aleluya. Entonces dicen que tienen mucho que agradecer a Dios. Entonces, así debería ser continuamente nuestro amor, nuestra dedicación hacia Dios, ¿no? De esa manera. No dejar que se enfríe, ¿no? Ajá. Bueno, es lo que le llamamos el primer amor. Sí, sí. Y hay un reclamo del Señor como ejemplo a una de las iglesias del Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amados hermanos, esto no puede suceder. No deje que ese amor, como dice Moy, cuando venimos a Cristo y lo conocimos y alabábamos a Dios y el tiempo de iglesia se nos hacía corto. Era mucho esperar de domingo a domingo para estar en la iglesia. En la mañana ya quisiéramos que fuera el tiempo para estar ahí. Pero si eso se ha perdido, no sé cómo puede suceder esto de dejar a un lado nuestro primer amor. Se vuelve común, se nos hace común. Una rutina. Y en eso entra la práctica de la oración. Y también entra la amenaza que encontramos, ¿no? Que por haberse multiplicado la maldad, ojalá y no sea nuestro caso, ¿no? De algunos, pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Moy, es una profecía y tristemente, amados hermanos, la estamos viviendo. ¡Alertas! ¡Alertas, hermanos! Estamos viviendo esta profecía que acaba de comentar Moy. Usted que nos está viendo a través de este estudio, no permita que su amor por el Señor baje. No pierda su primer amor. Si acaso usted siente algo de religiosidad en lugar de relación, vuelva a la comunión con Dios y crezca en amor al Señor. Es interesante, Moy, el Salmo 150, el verso 2. Alabad al Señor por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Aleluya. Y cuénteselo a quien más confianza lo tenga. Cuénteselo a todo el mundo. Aleluya. De hecho, usted comentó, pastor, y comentó bien en decir que viendo las grandezas, lo maravilloso que es nuestro Dios, las proezas, es como nos enamoramos de Él y lo vemos a través de su palabra. Pero usted comentaba, ¿no? Que día a día podemos seguir experimentando y experimentamos las maravillas de Dios, vemos sus maravillas, como usted bien decía en sus nietos, bueno, mis hijos, viéndolos crecer, viéndolos sanos, fuertes, riendo. La risa de mis nietos son la alegría de mi casa. Desarrollándose cada vez más en antes lo era académico. yo, pero ya cambié. Ya creciste. Viendo esas maravillas, mis hermanos, es imposible no enamorarnos de nuestro Dios. Simplemente como ejemplo, yo lo experimentamos en las mañanas y en las tardes. Se para un enfadoso aquí en los árboles. Sí, y los voy a corregir. Le llaman un enfadoso, hermanos, a un pajarito que se para aquí en los árboles del patio de la iglesia cantando todo el tiempo. Sí. Un sensontle. Sí, para ser exacto. Y la verdad nos causa maravilla. Es una maravilla. Un ave puede hacer, ¿cuántos dijimos? 400. 400 sonidos diferentes. Y es un deleite escucharlos. Y a veces le grito yo, cállate, y no se calla. ¿verdad? Claro. Qué bueno que no te hace caso. Una de las maravillas del Señor, ¿no? Sí. Entonces, amado hermano, deje que su corazón crezca en su amor por ese Dios maravilloso. Es otro consejo para hacer efectiva la oración. El tercer consejo que queremos darles esta tarde es: alabe a Dios con gratitud en todo tiempo.
Estar vivo, hermanos, es estar en deuda con Dios. Y más en este tiempo, caramba. Sí. Híjole. Tan solo por crearnos y por preservarnos, hermanos, es motivo para estar agradecidos con el Señor. Él ya ha hecho más de lo que merecemos al darnos cuenta de eso. Pero por encima de eso, Él también nos ha salvado. Aparte de crearnos, preservarnos, nos ha mostrado el camino de la salvación. Y eso es totalmente inmerecido. Lo leemos en su palabra. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros éramos eso. Ciertamente apenas moría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Por eso, hermanos, tenemos motivo suficiente para alabar a Dios con gratitud en todo tiempo. Nada en nosotros provocó que Dios nos diera su salvación. No fue nuestra fe. La Biblia dice, siendo aún pecadores. No fue nuestra bondad. No fue nuestra obediencia. No fue nuestra sencillez. No fue nuestra gentileza o cualquier otra cosa que haya sido. Dios nos salvó según su voluntad. Y por esto, cada uno de nosotros como cristianos debemos vivir eternamente agradecidos y acercarnos a Dios en oración con alabanza. Por este motivo, hermanos, es un deleite. No olvidemos, como dice el salmista en el Salmo 103, ninguno de los beneficios del favor del Señor. En primer lugar, el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación. Correcto. ¿Ok? Otro de los consejos que encontramos es: laméntese ante Dios cuando vengan los tiempos malos. Solo porque somos fieles a estas recomendaciones acerca de la oración, no significa que nunca vendrá el sufrimiento. Sí. Y ahí la frase de no todo es color de rosa. Claro. La verdad es que para el cristiano auténtico el sufrimiento está casi garantizado. Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios usa el sufrimiento, así como el escultor usa el martillo y cincel. La vida sin sufrimiento produce un ser humano inmaduro. Entonces, nuestras oraciones durante estos tiempos malos deben de ser apropiadas. Sí, claro. Entonces, qué consejo tan más Acertado. transquiversado, no, tan al reversado podría pensarlo usted, no, lamentése ante Dios cuando vengan los tiempos malos. No es malo decir: Señor, ¿por qué me pasa a mí? Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? No es malo decirlo, pero también es bueno recordar la misericordia de Dios y pedirle ayuda. Dios, ayúdame a salir de esta situación. Dios, ayúdame a atravesar esta situación. ¿Sí? Además, hermanos, la palabra dice que todo lo que nos pasa a los que aman a Dios Nos ayuda para bien. Entonces, entendiendo esta verdad y confiando en la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a recibir los momentos difíciles de una manera totalmente diferente, entendiendo que todo está bajo el control del Señor y que de alguna manera, aunque nosotros a corta vista no lo podamos ver, después vamos a ver los beneficios, si actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, que trajo ese tiempo difícil a nuestra vida, ¿no? Sí, y podemos acercarnos en esta situación que está mencionando Moy, hermanos, al Señor con este clamor, con esta oración. Escucha mi oración. Sí. Escucha mi clamor. Entonces, hermanos, no es malo acercarnos al Señor y decir: Señor, estoy pasando por esta situación. Recuerden que lo mencionamos en lecciones pasadas. No le estamos informando nada nuevo al Señor, pero estamos teniendo la confianza por el amor que le tenemos y por el amor que experimentamos
necesitamos de Él, de acercarnos a Él aún en tiempos difíciles. Señor, estoy enfermo, Señor, me duele, Señor, necesito dinero, Señor, es parte de la vida. ¿Qué decía Job? Sí, él se quejó amargamente, incluso hasta maldecía el día que había nacido, ¿verdad? Pero ahí hay todo un diálogo hasta que el Señor se le revela. Y hermanos, nosotros ya hemos tenido esa misma revelación maravillosamente antes, o más que Job, en la persona de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Amados hermanos, tenemos una revelación gloriosa de ese Dios de amor. Aleluya, acerquémonos a Él con confianza. Amén. Y el siguiente paso, mis hermanos, para orar eficazmente es: acuda a la salvación provista por Jesús. Aleluya. Cuando hemos notado todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, alabándole y amándole, agradecidos y probados, podemos entonces elevar nuestros deseos hacia Él. Pero estos deseos no son de uno que busca riquezas o lujos en este mundo. Claro. El corazón del que ora eficazmente es un corazón que desea lo que Dios desea. Amén. Aún Jesús, la noche que fue entregado, le pidió al Padre. En Mateo 26, versículos 38-39. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yoba, qué buen ejemplo este versículo 39 del punto que estaba mencionando muy hace rato. Correcto. Era un tiempo de agonía. No se está quejando, pero sí está pidiendo su ayuda. Y esta expresión que está registrada en las Escrituras: Padre, si puedo pasar de esta prueba, pues órale, pero no es mi voluntad, que se haga tu voluntad. Sí. Afortunadamente, hermanos, a nuestro favor, esa era la voluntad del Padre, porque se necesitaba que un cordero sin mancha y sin contaminación fuera a la cruz para lavar nuestros pecados. Correcto. Es importante, mis hermanos, no minimizar la agonía de Jesús al decir: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Sí. No miente ni exagera. No. No está dramatizado ahí No, y el también dolor. tenemos el registro de la Escritura que su sudor eran como gotas de sangre, Sí. de la agonía que estás mencionando aquí. Sí, no debemos olvidar que nuestro Señor Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Sí, El dolor era real. era real, sí. Jesús se estremeció en llanto y dolor con un temor profundo y traumatizante. En su humanidad no sabía lo que le esperaba. El sufrimiento espiritual es tan grave que llega al punto de darse por vencido. Llega al punto de pedirle a su Padre divino y omnipotente que lo libre de la tortura. Era el clamor que estaba haciendo Jesús. Sí. Y lo pudo haber hecho. Pero su corazón, perfectamente santo, perfectamente obediente, perfectamente humilde, mejor dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aleluya. Si hay un hombre en toda la historia a quien se le concediera toda oración, sería obviamente a nuestro Señor Jesús, ¿no? Claro. Pero Él rinde su voluntad y el Padre cumple con lo que sigue: el sacrificio de su propio Hijo. Es este Jesús quien con su sangre nos ha concedido entrada al trono del Padre, y Él mismo intercede por nosotros. Aleluya. Hebreos 7, 23 al 25 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Amén. Viviendo siempre para interceder por ellos. Oramos confiando en el Espíritu, quien nos santifica, acercando nuestros corazones a Cristo, confiando en Jesús, quien vive intercediendo por nosotros ante el Padre y confiando en el Padre, quien se glorifica en salvar a su pueblo y en ayudar a quien se lo pida. A quien se lo pida.
Amén. Qué mejor ejemplo, porque dice aquí que Jesús, quien vive intercediendo por nosotros ante el Padre, si es nuestro Señor Jesús, ¿quiénes somos nosotros para no interceder por nosotros mismos? Sí. Aleluya, hermanos, qué privilegio, hermanos, qué honor, qué bendición es estar seguros que podemos comunicarnos con Dios como sus hijos que somos. Es bueno, hermanos, recordar en este momento las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aleluya. En resumen, esta noche, hermanos, recordando los pasos para orar eficazmente y quitar de nuestra mente, hermanos, la rutina, la religiosidad y toda zozobra e incredulidad en el momento de la oración. Le recordamos esta noche: conozca mejor a Dios a través de su palabra. Deje que su corazón crezca en amor por ese Dios al que usted dice que cree en él. Alabe a Dios con gratitud en todo tiempo. Razones nos sobran, hermanos, para estar agradecidos con nuestro Dios. Lamentése ante Dios cuando vengan los tiempos malos, los tiempos difíciles, y puede decirle con toda confianza, siguiendo la guía que nos enseña el salmista: escucha, Dios, mi clamor, siguiendo la guía del mismo Señor en el momento de la agonía. Y número 5, acuda a la salvación provista por el Señor. Eche mano, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna provista por el Señor. Aleluya. Unos consejos, hermanos, que le hemos llamado pasos para orar eficazmente. Aquí los hice en resumen. Si no los recuerda, denle un poquito de reversa a su video y los va a recordar. Tome nota. Hoy no les recomendaron los muchachos tomar nota y sacar la Biblia y marcar, pero tome nota, hermanos, y deje que estos consejos, finalmente son consejos para ustedes, lo han sido para nosotros, hagan el efecto que Dios quiere que suceda en nuestras vidas, en esto que le hemos llamado la oración. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella podemos conocerte cada día más y más y más. Gracias, Señor, porque tú permites que nuestro corazón crezca en amor por ti cada día. Aleluya. Gracias porque podemos alabarte y adorarte con gratitud en todo tiempo, en todo momento, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a ti y presentar nuestras peticiones, nuestras quejas, nuestros sufrimientos, nuestros dolores. Y tenemos el consejo de tu palabra, que por nada debemos estar afanados, pero sí debemos hacer de tu conocimiento nuestras peticiones, Señor, con ruego y con acción de gracias. Acudimos a ti a cada momento, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, ayúdanos a crecer en esta confianza en la oración. Gracias por los consejos, gracias por las experiencias y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Algo más, yo? Pues nada más, hermanos, hemos visto 5 consejos para que usted pueda derramar en sus palabras su corazón delante del Señor. Amén. Y me gustaría hacer eco de lo que dijo el puritano Juan Bunyan: cuando de la oración se trata, es mejor que tu corazón se quede sin palabras y no que tus palabras se queden sin corazón. Qué bueno está eso. Está bonita, sí. ¿Algo más, Moy? Pues simplemente repetir el pasaje que leyó el pastor al final, pero en otra versión, la versión traducción al lenguaje actual. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Aleluya.
Y recordarles, amados hermanos, que para memorizar, si ya lo tienen en mente, recuérdelo nada más. Si no lo han memorizado, memorícelo. Mateo capítulo 6, versículo 9, consejos de nuestro maestro, que dice: vosotros pues oraréis así. Y nos acercamos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Que la paz del Señor esté en vuestras vidas, en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Nos vemos la próxima semana. Dios nos bendiga. Dios les bendiga. Dios bendiga.